Entonces, la clase de hoy se titula de nuevo Espirales en el tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué son espirales? Entonces, una espiral es una figura geométrica en 3 dimensiones. Dijimos que vemos aquí 2 alternativas, a la derecha y a mano izquierda. En la derecha vemos círculos concéntricos, que uno se superpone al otro, uno está más elevado el otro. Obviamente, el dibujo está en 2 dimensiones, pero aquí se da la idea de que está más alejado por el tamaño del círculo. A mano izquierda, que vemos como una circunferencia que no termina, sino que para la próxima vuelta se eleva. Entonces, hay una idea de repetición, por cuanto a la circunferencia, en cada vuelta volvemos a pasar más o menos por el mismo, por el mismo meridiano, ¿correcto? Si pensamos un poquito como en el planeta Tierra, con el mismo meridiano, pero ahora pasamos un poquito más arriba, ¿sí? Ese sería el concepto de espiral en el mundo de la geometría. ¿Y qué es el tiempo? Yo creo que todos sabemos qué es el tiempo, o todos creemos saber qué es el tiempo. ¿Por qué queremos saber qué es el tiempo? Bueno, entonces, vamos a tratar de juntar los 2 conceptos de espirales en el tiempo y aprender un poquito de ello. Queremos saber qué es el tiempo porque hasta hace relativamente poco la ciencia pensaba que el tiempo era eterno, ¿sí? Y de hecho, en clases pasadas, cuando hablamos de edad del mundo, mencionamos que se creía hasta principios del siglo pasado que el mundo era infinito, no había principio ni fin, lo que muchos llaman steady state. Desde la época de los griegos se hablaba de esa manera, y aunque parezca mentira, pese a los descubrimientos realizados en ciencia a principios del siglo pasado, que fueron más bien del marco teórico, y a pesar de que de los 40 y los 60 hubo más pruebas, evidencias prácticas, hasta los años 60 aún 2/3 partes de los científicos en Norteamérica no podían aceptar el concepto de que el universo sí tuvo un principio. Entonces, esto cambia mucho el concepto del tiempo. No quiero aburrirles con cosas abstractas y teóricas, no se preocupen, tengan paciencia, pero nada más que para dar un marco teórico. Hay uno de los 13 principios básicos del judaísmo, que el Rambam Maimónides enunció, que dice que el creador es eterno, no tiene principio y tiene final. Él es eterno, no, está fuera del concepto del tiempo, pero el mundo material que creo que estamos nosotros está, como dirían los americanos, bounded, está limitado por tiempo. Tuvo un principio y tiene un final. El principio fue hace 5.680 años aproximadamente y el final debe ser dentro de poco, un máximo de 6.000 años, como la Torá ya anunció. Ahora, cuando Hashem creó el mundo material, al crear el mundo material se creó el tiempo, porque a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, y esto es algo que hoy en día no se cuestiona, pero cuesta entenderlo, cuesta entender el concepto. El tiempo no es más que una propiedad de la materia. No como antes se pensaba, el tiempo es infinito y la materia está ubicada en el tiempo. No, el tiempo hoy en día se sabe que es una propiedad de la materia, al igual que el color o el peso o el largo o el ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo existe como propiedad de la materia. Y si no existiera la materia, no habría tiempo. ¿Sí? Eso es fue algo muy revolucionario y hasta el día de hoy creo que la gente comúnmente no entendería que es, a pesar de que no se pone en duda, que el tiempo existe solamente como propiedad de la materia. Por eso Hashem, que no está limitado por el tiempo, que es eterno, en su nombre mismo, Ya, Ovei también, y que fue, es y será, quiere decir que hay pasado, presente y futuro. Es muy, ¿cómo podemos entender nosotros? Probablemente es imposible entenderlo porque nosotros estamos limitados en nuestro conocimiento por el mundo que vemos, y eso está más allá del mundo que vemos. Pero en todo caso, para nosotros el tiempo sí es finito. Y curiosamente, la Gemara dice, Masejes Haigá 12a, dice que hubo 10 cosas que creó el primer día Hashem. Una de ellas fue el tiempo. Claro, cuando creó la materia, cuando creó el mundo, con él surgió el tiempo. Más aún, es impresionante que el Ramban Nachmanides, estamos hablando de casi 1000 años, un poco menos de 1000 años, escribió textualmente que desde que se creó la materia del cero, de Efes, entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se creó esa materia de cero, hubo materia finalmente, se creó el tiempo. Desde que hubo un yesh, de que hubo una existencia material, se creó el tiempo, pero no antes. Cosa que hoy en día los científicos de manera teórica entienden que es cierto, que el tiempo surgió
una vez que en ese primer mini nanosegundo de la explosión de lo que ellos llaman hoy en día Big Bang, cuando comenzó la materia, ahí surgió el tiempo a correr. Tú no pensaría que el tiempo crece en forma lineal, pero vamos a ver que no es exactamente así. Y eso tiene mucha repercusión sobre nuestra vida, y el entenderlo puede ayudarnos a tener logros mayores si sabemos aprovechar diferentes tiempos que tienen diferentes características. Entonces, ¿qué son espirales en el tiempo? Si juntamos los dos conceptos, espirales dijimos que es algo como circular, ¿sí? Pero que va eventualmente creciendo hacia arriba, son como circunferencias superpuestas. Durante el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, pasamos por el mismo punto, pero un poquito más arriba. Bien, quiere decir esto que si lo vemos gráficamente, si estamos parados ahora en el año 5780 y estamos en las 3 semanas, ya pasamos por un tiempo similar a este, que fueron las 3 semanas, por ejemplo, en el año 5750. No es el mismo momento, no estamos pasando otra vez exactamente por el mismo punto, pero hay cierta correspondencia, estamos a la misma altura. Entonces todos los Purim están a la misma altura, y todos los Pesach están a la misma altura, y todos los Sukkot, y esa altura o ese meridiano, esa línea vertical que une a todos esos puntos, indica que hay algo en común. Ahora, las 3 semanas sabemos todos que tienen que ver con ¿qué? La destrucción del Bet HaMikdash y con otras calamidades que pasaron en el mundo. Yo les pregunto, vean ahora el slide que tienen enfrente de ustedes. Ese dibujo, ¿a qué les recuerda? Nadie escribe en el chat a qué les recuerda. Miren, aquí parece una ciudad amurallada y se están cayendo las murallas, que la fortaleza, a medida que la gente toca. Aquí pusieron no shofarot, sino trompeta. Es la historia de ¿qué? De Jericó, Jericó. Jericó, cuando Yoshua entró a la conquista, muy bien, Hazdai, muy bien, Laura, cuando entró a la conquista de Eretz Israel, entra a la conquista, el primer punto el primer territorio que conquista Israel, encabezado por Yoshua, es Jericó. Tú podrías entender entonces que debe haber un holiday, una fiesta, ¿sí? El día de la conquista de Israel. ¿Cuándo es la conquista de Israel? Pregunto, en el chat alguien me puede decir, ¿cuándo celebramos ese día en que entramos a Israel? Cuando Yoshua entró, cuando venció, la primera guerra que venció, que no fue ni siquiera guerra, Hashem nos regaló en Jericó. ¿Cuándo celebramos? ¿Qué día fue? ¿Qué fue? En Tishrei, Heshvan, Kislev. ¿Alguien sabe qué hacemos en ese día? Hacemos una seudá. ¿Cuál es la celebración que hacemos? ¿Cuál es? No creo que nadie sepa cuál fue ese día. No hay una celebración especial. ¿Por qué? Porque sí fue un momento histórico, pero por otro lado, normalmente en el judaísmo no celebramos simplemente cumpleaños, momentos históricos que coinciden en cuanto a fecha se refiere. Entonces, por eso, probablemente, el Purim, si recordamos qué ocurrió en Purim, en la época de Esther Amalcá. Sin embargo, en el momento hay una diferencia con el momento en que, por ejemplo, Yoshua entró y conquistó, o comenzó la conquista de Israel. No hay una fecha, no hay una celebración como tal. Entre paréntesis, parece mentira, pero a pesar de que durante décadas mucha gente hizo burla de cómo comenzó la conquista de la tierra de Israel por el milagroso evento en el cual las murallas de Jericó se cayeron, hoy en día hay evidencias arqueológicas, tienen en pantalla. Hay 2 arqueólogos, uno de ellos es una señora, Kathleen Kenyon, y los hallazgos que hizo, donde pudieron encontrar incluso restos hechos trizas de ladrillos que bordeaban a la ciudad. Pero ese no es el tema de hoy. Pero en todo caso, si uno ve un timetable, una tabla de eventos, la historia del pueblo judío, y fechas y celebraciones, normalmente no hay una fecha que se asocie en forma directa o fácil, ni celebración que tenga que ver con ¿qué? Con esa conquista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un día de celebración? Me parece poco entrar a la tierra de Israel. Entonces la respuesta corta, que vamos a intentar desarrollarla, es que si es cierto que puede ser un día importante históricamente, a nivel de celebración, para nosotros dentro del judaísmo, celebrar simplemente un cumpleaños puede ser importante, pero no es suficiente, no es a lo que nos referimos cuando tenemos una celebración tal como Purim, Hanukkah, Pesach. No.
¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de ver un poquito cuál es la diferencia. Entonces, sí, es cierto, hay cumpleaños, una torta de cumpleaños. Pero muchas veces solemos decir, por ejemplo, en Pesaj, en la primera noche, ¿qué decimos? Decimos una verajá con el kiddush, decimos, Vayamim Haem Sheheyanu, decimos, por ejemplo, Sheheyanu, Kiyamanu, Vigiyanu. ¿Qué decimos? Las semanas de, o a veces recordamos milagros en el pasado, Hanukkah, Vayamim Haem Basmanas de, en este tiempo. ¿Qué mencionamos? Este tiempo. ¿Cómo este tiempo? Ahora no, eso pasó hace siglos o milenios. ¿Por qué decimos Sheheyanu, Kiyamanu cuando estamos en Pesaj? No hemos llegado a la salida de Egipto de nuevo. La salida de Egipto pasó hace tiempo. O no, vaya, mi imagen Basmanas de en este momento. Hanukkah pasó hace tiempo, tal vez, 2000 años alrededor. ¿Sí? Lo que ocurre es que en el judaísmo no celebramos meramente un acontecimiento histórico que pasó a una fecha. No. Sino que, en realidad, si recordamos la historia de Abraham vino cuando fue visitado por los tres Malachim, Abraham vino, indicó que Sará, su esposa, estaba en el Ogel. ¿Qué estaba haciendo Sará? ¿Estaba haciendo qué? Matzot. Era Pesaj. Pero ¿cómo va a ser Pesaj? Aún no salimos de Mitzrayim. Lo que ocurre en el calendario judío es que a través de todo el año hay momentos especiales en el cual existen, no me gusta la palabra que voy a utilizar, pero por decirlo de alguna manera, como una energía específica. Una energía, por ejemplo, que una capacidad, un potencial de liberación. Y eso ocurre alrededor de Nisan, cuando aconteció Pesaj. Pero esa energía, ese potencial de liberación, de ser liberado, ya existía desde que Hashem creó el mundo, de la época de Abraham vino. Y eso celebró Abraham vino. Y en cada Purim que ocurre a futuro, hay un momento de que un potencial de salvación, de alegría. Entonces no recordamos lo que pasó solamente hace cerca de 2000 años con la historia de Mordejai y Esther, no, sino que también estamos celebrando que ahora de nuevo, cuando llega a dar, hay otra vez ese potencial, esa capacidad para el pueblo yehudí de qué? De alegría. Por eso Mishnah comienza a dar Marbim Besimcha, no solamente porque recordamos algo que fue muy lindo, una salvación muy linda, no, sino porque de nuevo tenemos la oportunidad de experimentar ese mismo tipo de sentimiento, de acción. Igualmente ocurre en Pesaj. Hay un potencial de liberación, por eso también sabemos que Berizam y Nisan fuimos redimidos por primera vez la redención física, y Berizam, Atidim, en Nisan también hay un potencial de que volvamos a ser redimidos, la segunda redención y la final, la redención del Mashiach que todos estamos esperando. Por esa misma razón, justamente, ahora que entramos en las 3 semanas no quiere decir que hubo eventos históricos pasados y que estamos recordando y estamos tristes por lo que ocurrió. Por supuesto, estamos muy tristes por lo que ocurrió. Nada más y nada menos que el primer Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash. Pero adicionalmente sabemos que es un periodo en el cual hay potencial de que, no un potencial de festividad como el de Purim, sino un potencial probablemente no tan positivo, por no decir otra cosa. Y realmente no es otra cosa. El propio Shulchan Aruch dice, por ejemplo, cuando comienza Av, que es en Rosh Chodesh, cuando comienza el mes de Av, que está dentro del periodo de las 3 semanas, disminuimos, dicen Simcha, no la eliminamos, pero el hecho de disminuir indica que hay otra vez una vivencia, un potencial, y hay que tener cuidado. Por ejemplo, Shulchan Aruch que dice, si alguien tiene, por ejemplo, una situación de problemática, algún tipo de litigio con un goy, tratar de posponerlo y no llevarlo a cabo durante esta fecha. Al contrario, en el caso de Adar, si hay algún tipo de, tampoco lo vale lo que nadie lo quiera, pero si hay un litigio, es una fecha donde hay un potencial positivo para esas cosas. Ahora, eso no es algo teórico, es algo que hemos vivido durante milenios, y vamos a hablar un poquito de eso. Estaba pensando, creo que tal vez pueda mencionarse como idea. No sé si realmente tiene un fundamento, pero qué curioso que nosotros no celebramos con torta, con pastel de cumpleaños, sino lo hacemos con el vino. El vino, sabemos que cada vez que se añeja más, tiene aún más valor. El vino ahora es tan vivo como antes y mejor incluso que antes. No es algo pasado. El vino contra más viejo tiene mayor valor.
Entonces, tal vez cuando hacemos Kiddush, es una idea que obviamente no tiene ningún fundamento que yo sepa en la Torá, pero tal vez sirve como símbolo también interesante de que al volver ahora, mucho después, a vivenciarlo, puede tener igual o tal vez hasta más valor si sabemos aprovecharlo. Entonces, hay repeticiones en el tiempo, definitivamente, en cada Hanukkah, en cada Rosh Hashanah, en cada Yom Kippur, incluso en cada Shabbat. Hay un potencial que se repite y que podemos aprovechar de alguna manera en nuestras vidas. Pero este efecto de repetición se ve a diferentes niveles. Y uno de ellos, la Gemara trae, dice en Sanedrín 38b, dice que los 6 días de la creación son paralelos a los 6.000 años de la historia del hombre. Es decir, el mundo fue creado, como dijimos, para un máximo de 6.000 años, ¿sí? Y la creación de Hashem se llevó a cabo durante 6 días. Ahora, aparentemente, ¿qué nos está diciendo? Que lo que Hashem hizo, lo que ocurrió en cada uno de esos primeros 6 días, tiene un paralelismo, tiene una semejanza con lo que ocurrió en el milenio correspondiente. Es decir, lo que ocurrió el primer día tiene relación con lo que ocurrió durante el primer milenio de la existencia del mundo. Segundo día, segundo milenio. Tercer día, tercer milenio. Hay cierto tipo de repetición de lo que ocurrió en ese día, de nuevo en el milenio. Algo en común. Entonces, por ejemplo, Adam Arishon, esto pertenece a una clase que también hemos tenido en el pasado, voy a tomar un solo ejemplo para que podamos ver diferentes perspectivas, diferentes niveles, cómo el fenómeno de repetición existe, obviamente en diferentes grados, pero la Gemara dice en el Maseje Yamot, usted es Israel, o llamáis Adam. Adam es un nombre también para el pueblo de Israel, es un sinónimo del pueblo de Israel. ¿Ok? Abraham vino nació en el año Mundi, 1948. Abraham se enteró a partir del año 2000, se entera a Torah en el año 2448. El Gaón de Vilna agregó a lo que la Gemara dijo, que no solo cada día tiene un paralelismo con un milenio, sino que incluso cada hora dentro de cada día tiene un paralelismo, tiene una relación con un año específico, con un momento específico dentro del milenio. Es decir, si 1000 años tiene que ver con un día completo de 24 horas, entonces la 12ª hora de ese milenio tiene que ver con el año 500 la 12ª hora de ese primer día tiene que ver con el año 500 de ese milenio. Si es así, y recordamos que tenemos un dibujo ilustrativo de los 6 días de la creación a mano izquierda, ¿sí? Yom Rishon, Yom Sheni, hasta el Yom Shishi, cuando se creó Adam Rishon el 6º día, y después viene el Shabbat. A mano derecha tenemos el paralelismo, los primer milenio, segundo milenio, tercer milenio, cuarto, quinto y sexto. Shabbat no tiene paralelo porque no hay séptimo milenio, pero Shabbat vemos la Mabá. Shabbat en sí es lo más cercano de este mundo, aquí habla Mabá, pero los 6 días sí, 6 días de creación en los que Hashem creó el mundo, corresponden a 6 milenios. En particular, vamos a dar varios de los ejemplos. En particular, durante el sexto día, sabemos que se creó Adam Arishon. El sexto día va de qué? Del año 5000 al 5999. ¿Bien? Entonces, es probable que si Adam Arishon, el primer hombre, el primer ser humano, se creó el sexto día, debe haber algún acontecimiento durante ese sexto milenio que tiene relación con esa creación de Adam Arishon. La Gemara en Sanedrín describe también detalles de cada uno de los días, y en particular dice que en ese sexto día en que Adam Arishon se creó, Adam se levantó, se puso de pie a la 5ª hora del día viernes. Es decir, la 5ª hora del sexto día, Adam se levantó. De acuerdo a lo que el Gaón de Vilna dijo, si existe además de una relación de cada día con un milenio, cada hora de ese día tiene una relación con un momento específico en el milenio, matemáticamente podemos calcular esa 5ª hora en la que Adam se levantó del sexto día, a qué año equivale en el sexto milenio. Entonces aquí tenemos la Gemara en Sanedrín, dice que en la 5ª hora él se puso de pie. Muy bien. Ok, veamos. Si Adam se levantó en la 5ª hora del sexto día, ya habían transcurrido 5 días. Y cada día dijimos que equivale a un milenio, ¿sí?
Quiere decir que 5 días serían 5.000 años. Ahora, esa quinta hora del sexto día son una cantidad de años que habría que sumarle a los primeros 5.000 para saber qué pasó en ese año que pudiera tener algún tipo de relación con que Adán se levantó. ¿Cómo hacemos el cálculo? Muy fácil. La quinta hora del día es la 17ª hora del ciclo de 24 horas. Para nosotros el día comienza en la noche, Shabbat comienza el viernes en la noche. Tenemos 12 horas primero de noche y 5 horas de día, son 17 horas. Entonces, esa hora 17 del sexto día, ¿a qué año equivale? Obviamente tiene que ser un año entre 5.000 y 5.999, pero ¿cómo hacemos con exactitud? Muy fácil. ¿Cómo hacemos? Matemática muy simple. Entonces, si un día son 1.000 años, ¿cuántos años son 17 horas? Muy fácil. Como un día son 24 horas, dividimos 1.000 entre 24. Quiere decir que 1.000 entre 24 me da 41 años. ¿Qué quiere decir? Que cada hora de los primeros 6 días de creación equivale a 41 años y 8 meses. Entonces, la hora 17 del sexto día, ¿cuál es? Bueno, 5.000 que corresponde a los primeros 5 días, más 41 años y 8 meses multiplicado por 17. Al multiplicarlo por 17 me queda 708 años. Entonces, 5 días que ya transcurrieron antes de llegar al viernes son 5.000 años. La 17ª hora es cuando Adán se levantó y dijimos que la Gemara en Yevamot dice que Adán es un sinónimo, es un nombre más para el pueblo de Israel. ¿Qué obtenemos? 5.000 más 708, me queda el año 5.708. Quiere decir que si Adán se levantó en la hora 17, que es la quinta hora del día, del sexto día, algo debió haber pasado en el año 5.708 que tiene que ver con esto. ¿Y quién es Adán? ¿Quién es el que se levantó? Dijimos que Adán es Israel, así dice la Torá. ¿Qué ocurrió en el año 5.708? El año 5.708, en calendario gregoriano, ¿qué año es? El año 1948. En 1948 ocurrió un fenómeno político sin tener que juzgar en este momento, no es la idea, pero hay un hecho que ocurrió, y el hecho que ocurrió es que surgió el Estado de Israel. Exactamente en ese año 5.708. Vemos que desde los primeros 6 días ya se nota, hay un efecto de repetición, en este caso, de cada día con cada milenio. ¿Sí? Bien. Como dijimos antes, los primeros 6 días equivalen a 6 milenios, y el séptimo día, que es entonces, no está en la cuenta. Bueno, el séptimo día, no hay un séptimo milenio. El Zohar dice, como hemos repetido muchas veces, entonces en el sexto milenio viene el Goel, termina en el mundo material como lo conocemos, y el séptimo milenio no existe, entonces es el mundo material. Entonces, ¿quién es ese séptimo día? Bueno, es el que equivale a Shabbat, en este mundo, lo más cercano al mundo espiritual. Bien. Entonces, el tiempo, como queremos ver esta noche, no es simplemente un fenómeno lineal que surge y va hacia el futuro, y cada vez tocamos un punto nuevo que no tiene que ver, ya lo pasado ocurrió, no tiene ningún tipo de conexión. Tampoco es totalmente circular, porque obviamente estamos avanzando. Sí. Hay una relación entre el Tishrei de este año, o entre las 3 semanas de este año con el pasado, pero no es la misma 3 semanas, no es la misma generación. Entonces, más bien podría compararse tal vez como una espiral, donde sí hay una repetición, pero hay un ascenso. Hay una repetición porque, de nuevo, cada Purim está conectado con cada Purim y es un tiempo de alguna manera en que hay un potencial para alegría, o en Pesaj para liberación, o en las 3 semanas un potencial con el cual hay que tener más cuidado, pero a otra escala, avanzando en el tiempo. Entonces, las 3 semanas comienzan con el 17 de Tammuz, fue el jueves pasado con Tanit, y concluyen el 9 de Av. Realmente concluye el 9 de Av, que es como el clímax de las 3 semanas, y en el 9 de Av recordamos la destrucción del primer Beit HaMikdash y segundo Beit HaMikdash, y de hecho, la Gemara dice que la mayor parte del Beit HaMikdash ardió realmente el día 10 de Av. Es decir, que realmente sí concluye el 9 y el 10 son todavía hasta cierto punto considerados como el final. De hecho, cuando Tisha B'Av cae en Shabbat, se empuja
que es por otro motivo, pero se puso ahí, es el 10. O sea que a veces sin querer queriendo, Tisha B'Av cae el 10 de Av. Pero ya de por sí la Gemara dice, Hazal dice que una opinión que hubiera establecido el ayuno incluso el 10 de Av. ¿Por qué? Porque el 10 de Av ardió la mayor parte del templo. Entonces, ambos realmente son el clima, que es la parte final, aunque hoy en día, y de hecho, en cuanto a las reglas, en cuanto a la halajá, aún que pase el 9 de Av, todavía siguen imperantes ciertos detalles, ciertas prohibiciones en la noche, que ya es 10 de Av, y a veces hasta el mediodía, dependiendo de cada uno de los detalles del 10 de Av. ¿Cómo surge todo esto? Entonces, en la Torá tenemos la historia que leímos hace poquito, en la Perashá Shlach Lejá. ¿Qué ocurrió? Cuando estaba ya culminando los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel quiso mandar espías. No era la idea original, no estaba en los planes de Hashem. Probablemente tuvimos que confiar más en lo que Hashem quería para nosotros, sin tener que mandar espías para que enviaran. Pero Hashem dijo, ok, ¿quieres enviar espías? Envíenlo para ustedes, no hay problema, envíenlo. Lamentablemente el reporte que yo de los espías fue un reporte negativo. Al menos 10 de ellos dieron un reporte negativo. Dijeron que era una tierra peligrosa, gigantes. Solamente Caleb y Joshua dieron un reporte positivo. Y hubo llanto del pueblo de Israel. Porque al ver el reporte negativo, no querían. ¿Para qué? ¿Para qué comenzar ahora? Una vida tan cómoda, estamos aquí en el desierto, no hay ni que trabajar. Y ahora llegar a enfrentar a estos monstruos, ¿qué va a hacer de nosotros? No confiamos en la palabra de Hashem. Y Hashem, como dice la Gemara en Ta'anit, dijo, hoy están llorando por nada, no tienen que haber llorado por esto. Yo les estoy diciendo que van a entrar, yo les voy a llevar a la tierra de Israel. Confíen en mí, los saqué de Egipto, abrí el mar, 10 Makot, ya vieron el mar, vieron todos los milagros. ¿Por qué lloran? Están llorando por nada. Ah, están llorando por nada. Entonces, en el futuro van a tener una razón por la real, no como esta, que no tenía sentido, querían confiar en mí para que lloren. Y ese día era Tisha B'Av. Ese día era Tisha B'Av. Y en ese día vemos que hay entonces un potencial de problema, porque Hashem ya nos advirtió. En el futuro sí van a llorar, pero por una razón real. Y la realidad, tristemente, desde ese momento, cada vez que llega el 9 de Av, estamos siempre en posición de alerta y con llantos y con tefilot para evitar que alguna desgracia suceda. Sin embargo, han sucedido muchas de ellas. Pero realmente no es el 9 de Av nada más, sino que comienza 3 semanas antes. Ya comenzaron, estamos ahora inmensos en ese periodo del tiempo. Y 7 de Tamuz fue el jueves pasado. ¿Qué ocurrió? Ocurrió inicialmente también otra desgracia. El Geta Egel. ¿Qué ocurrió? El Erer Rav, acompañado del pueblo de Israel del desierto, incitó, aparte del pueblo de Israel, ¿a qué? A tener una especie de ídolo o de intermediario. Cuando Moshe Rabbeinu estaba, ¿dónde? Recibiendo toda la Torá en Har Sinai. Y eso obviamente fue una tradición muy fuerte. A tal punto que en ese momento el pueblo de Israel debía haberse vuelto inmortal. Y la muerte volvió al ser humano por la transgresión que hicimos. También en ese momento se dictaminó que esa fecha, y de ahí comienza el periodo de 3 semanas, en el futuro será una fecha donde el potencial para problemas iba a estar de nuevo vigente al llegar a esa fecha. Y vemos históricamente que así ocurrió. Si bien es cierto que el Bet HaMikdash se destruyó el 9 de Av, se quemó el 9 de Av, el entrar a la ciudad de Jerusalén, la entrada del enemigo ocurrió cuando ocurrió el 17 de Tamuz. Y en épocas posteriores siguieron ocurriendo calamidades el 17 de Tamuz. Y similarmente, durante todo este periodo de 3 semanas, hasta llegar al 9 de Av, históricamente hemos vuelto a vivenciar cómo ese potencial para cosas no buenas ha hecho que en diferentes épocas el pueblo judío haya tenido que sufrir. Es muy conocido que se suele decir que el 9 de Av del 1942 fue cuando se ejecutó el decreto de los reyes de España de expulsión de los judíos de España, cuando comienza la Inquisición.
Si fue exactamente esa fecha o no, yo tengo cierta duda, pero sí fue durante las 3 semanas. Traté de verificar y queda un poco antes del 9 de Av, según mis cálculos, tal vez están errados, pero de todas maneras fue exactamente el periodo de 3 semanas. Hay que entender que la Inquisición hoy la vemos muy alejada, no la vemos como el Holocausto, pero la Inquisición fue un holocausto. El pueblo judío sufrió mucho, la gente era quemada, no habían cámaras de gas, pero eran quemadas en plaza. Y mucho del pueblo judío se asimiló y se perdió. Hasta la fecha, una gran cantidad de españoles, ellos se dicen que son descendientes de los llamados marranos o conversos. Y de hecho, de España salieron los judíos al norte de Marruecos, Algeria, a Turquía. Y curiosamente, hoy conversando con alguien conocido, le comentaba que su apellido es Epstein, que incluso muchos Ashkenazim, saben sin saberlo, son realmente descendientes de esos judíos que salieron de España. ¿Cómo? Son sefaradim. El apellido Epstein se dice que es el apellido, y también el apellido Horowitz, Benveniste, originalmente. Fueron judíos que salieron, como ven en el mapa acá, de España, y que llegaron a países también en la parte de Europa oriental, pero en Europa occidental. Sí, muchos llegaron a Polonia, por ejemplo, porque Polonia era había una comunidad grande y rica, y buscaron establecerse allá. Por ejemplo, la familia Benveniste optó, que era Benveniste, es como bien, no sé si bienvenido, bien viniste, adoptó eventualmente un apellido ashkenazí. Pero esa inquisición comenzó durante el periodo de las 3 semanas exactamente. ¿Sí? Esa inquisición que comenzó el periodo de las 3 semanas, las torturas eran cosas que no pueden ni pensarse. No había las matanzas de los nazis más Bezijran, pero había también, aparte de las quemas, había maltratos físicos que no pueden ni siquiera contarse. ¿Ven? Mucho más reciente, la Primera Guerra Mundial comenzó efectivamente un 9 de Av, y aquí se puede verificar con un calendario. Exactamente un 9 de Av. Ven acá, agosto 1, 1914. Agosto 1, 1914, ustedes pueden chequear en cualquier programa que convierte fecha. Calendario gregoriano, nuestro calendario, Leabdil, corresponde exactamente al 9 de Av. Aquí tienen. El 1 de agosto del 14, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, es exactamente el 9 de Av. En la Primera Guerra Mundial también murieron Yehudim, pero no solamente murieron Yehudim, sino que muchos historiadores consideran que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no son 2 guerras separadas, sino la Segunda Guerra Mundial realmente comienza con la Primera. Alemania estuvo involucrada también con Francia en la Primera. Es una continuación, una especie de venganza, tal vez, que Alemania trató de reivindicarse de alguna manera. Pero comenzó el 9 de Av. Pero claro, son mucho más cercanos. No estamos dando eventos muy grandes. El primer Betamikdash también fue el 9 de Av. Entonces tenemos ya los espías, sí, 9 de Av, la Inquisición, 9 de Av, la Primera Guerra Mundial, 9 de Av, el Betamikdash primero, 9 de Av. El segundo Betamikdash también fue el 9 de Av. Y la Segunda Guerra Mundial, aunque no empezó el 9 de Av, a menos que queramos decir que efectivamente hay que considerar que la segunda es la continuación de la primera, pero el 9 de Av también es una fecha muy significativa, Shemish Berenu, dentro de la Segunda Guerra Mundial. La foto que ven en pantalla, triste, momentos antes de ser liquidados, como fueron liquidados alrededor de 6 millones de Yehudim, ¿corresponde a qué? Corresponde a esta misma gente que tomaba el tren para llegar ¿a dónde? A la estación de Treblinka, donde los nazis más Bezikran tenían campos de concentración. Treblinka tiene que ver con el 9 de Av. Julio 23, 1942. Comienza la exterminación de Treblinka, inicialmente llevando de 5.000 a 7.000 judíos diarios en los trenes para ser liquidados. Y las operaciones de gases, ¿cuándo comienza? Aquí tienen. Operaciones de gases comienzan en Treblinka, julio 23 de 1942. Julio 23, 1942. Julio 23, 1942. Treblinka. Julio 23, 1942. Adivinen qué. De nuevo, 9 de Av. Vemos como efectivamente, lamentablemente, existe más que un potencial en esa fecha. No es algo al azar. Vemos que Hashem puso en su creación, de alguna manera, momentos especiales en el tiempo. Llama mucho la atención
Vimos el mes pasado, tuvimos 2 clases acerca de los códigos de la Torá, por lo cual no voy a cansarlos repitiendo cómo funciona. Imagino que todos ustedes ya vieron, de todas maneras. Si alguien no vio, con gusto podemos enviar un email después y le envío el link al video de la clase de los códigos, pero miren cómo llama la atención. En doble dijiste, y Marshall Morris dijo que intencionalmente no escribí completo acá, que su recuerdo sea borrado para siempre. Ven acá en verde, Hitler, saltando 1, 2, 3 letras, 1, 2, 3 letras, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El salteo de Hitler en toda la Torá, en los 5 de la Torá, con salteo fijo mínimo, es este. Hitler. ¿Qué tiene de especial? Que con salteo fijo mínimo también aparece en la Torá, aunque no es la única oportunidad. Tet Tisha B'Av, Tet Av, el mes de Tet. Ya. Y aparece también que el recuerdo de Amalek, salteo constante de Amalek, y también aparece que Bashoah. Metet Av, del 9 de Av, Hitler, Amalek, Bashoah. Todos unos cercanos a los otros. Hitler es salteo fijo mínimo, y Tisha B'Av y Mem Tev Av es salteo fijo mínimo también. Más aún, en el Pasuk, un pasuk muy fuerte en Devarim, Lamed Aleph, capítulo Lamed Aleph, Perek Lamed Aleph, Yud Zayin, el pasuk 17, 39 y 17, dice lo siguiente, donde Hashem dice, habla de poner, de su bravura, de su molestia, y donde dice que va a ocultar su rostro, lo al Nolechem, que es una expresión que significa como que no va a estar pendiente de nosotros, Jade Shalom, donde va a ocultar su rostro por su molestia con nosotros. Vean que aparece cruzando de nuevo a Shoah, el holocausto. Con salteo fijo, no es mínimo, con salteo fijo constante de letra. Como explicamos en la clase de los códigos, los salteos fijos mínimo, el que tiene realmente valor muy fuerte es el mínimo, el segundo mínimo también tiene valor, tercero, pero obviamente desciende en cadena. Pero aquí no aparece a Shoah en ese paso cruzando. Bien. La primera guerra del Golfo, aún más reciente, ustedes recuerdan, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica era el presidente Bush, no Bush hijo, que también presidente, el anterior. ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo comienza? Veamos, ya dijimos anteriormente que el Bet HaMikdash, a pesar de que comenzó a quemarse el día 9, el día 10, que es el día siguiente, fue cuando se quemó la mayor parte del Bet HaMikdash, y de hecho, en la opinión de la Gemara, que dice que hubiera establecido el ayuno también el día 10, y de hecho hay halajot de restricción, aún el día 10, específicamente en la noche, en algunos casos también hasta el mediodía del día siguiente. Y más aún, si Tisha B'Av cae en el Shabbat, se empuja hasta el día siguiente, que sería un 10 de Av. Así que el 10 de Av y el 9 de Av no están muy distantes uno del otro. Entonces, si vemos la historia, lo que ocurrió año 90, tiempo atrás, Estados Unidos, ¿qué dice acá? La ONU, la resolución 660 de la ONU, que decía, el día que Irak se retirara, las fuerzas ya se retiraran, cuando de Kuwait, el 1 de agosto de 1990. Si recordamos esa guerra, fue una guerra tremenda. ¿Por qué? Porque había un temor bárbaro, porque se desconocía cuál era el poder completo de estos señores. Se hablaba de que tenían armas químicas, se hablaban de que habían armas que podían tener efectos incluso del otro lado del mundo, en otro continente. Nadie sabía qué tan poderosos eran. Pero, ¿cuándo se exige que abandonen el territorio? 1 de agosto del 90. Adivinen qué es 1 de agosto del 90. 1 de agosto del 90, donde caemos 10 de Av, como dijimos, 10 de Av de nuevo y 9 de Av no son muy distantes uno del otro, ni siquiera en cuanto a su significado. Que el Bet HaMikdash también se quemó, y también hay halajot de tristeza durante ese día. ¿Cuándo termina la guerra del Golfo? La guerra termina en febrero 28, cuando el presidente George Bush manda un cese al fuego. Aquí tiene. ¿Cuándo es el 28 de febrero del 91? Purim. ¿Qué es Purim? Purim es el otro lado de la moneda. Purim, que es un tiempo, una fecha en el año donde hay un potencial de alegría, ¿sí? De victoria, que fue lo que sucedió en la historia de Mordejai y Esther. Vemos que efectivamente, dentro de todo el año
el año judío, hay momentos donde el potencial para ciertos eventos es más fuerte, bien sea para bien o para lo contrario. Piensan, si recordamos un poco la guerra del Golfo, fue algo tremendo, porque la guerra del Golfo, antes que estallara, Israel esperaba cualquier cantidad de víctimas. Se habían hecho incluso, no lo alejen, se habían cavado tumbas en un número que mejor no repetir, esperando que a las primeras de cambio, cuando comenzaran a bombardear, no iba a haber tiempo ni siquiera para acabar la tumba para tantos muertos. Baruch Hashem, como siempre, Hashem nos salvó. Y prácticamente, a pesar de que cayeron 39 Scots, 39 misiles muy fuertes, básicamente hay quien dice que nadie murió en forma directa, que hubo una muerte en forma indirecta, hay quien dice que fue en forma directa. Hasta donde fue en forma indirecta, pero de todas maneras una muerte, esperaban millares a las primeras de cambio. Baruch Hashem, los huecos del cementerio se quedaron para futuro, que nunca se necesitan. ¿Sí? Pero miren lo que decían las noticias, esperaban hasta 6.000 muertes en un solo ataque, en el primer ataque. 39 Scott y nada pasó. Claro, todavía hay quienes dicen, no, gracias a la ayuda americana. ¿No se acuerdan los Patriots, los famosos antimisiles Patriots americanos que podrían detectar en el aire a esos misiles antes de que cayeran y explotarlos? En realidad, que como ven en pantalla, un estudio a posteriori determinó que los Patriots fueron un bluff. Fueron un bluff. Dice, en el año 2001, Norbert Wiener ganó el premio por su responsabilidad en el estudio que expuso la falsedad acerca de esos claims, de esas afirmaciones que se hacían en cuanto a que los Patriots habían sido efectivos en la guerra del Golfo. Un estudio a posteriori mostró que realmente los Patriots no habían hecho su trabajo. Y si alguien pensaba que esos misiles que lanzaban no eran efectivos, recordemos que uno de ellos que cayó, no en Israel, sino en Egipto, acabó con varias vidas, con bastantes vidas. Pero milagrosamente, Baruch Hashem, el pueblo de Israel salió victorioso. Curioso recordar lo que pasó en aquel entonces y hasta cierto punto una relación con lo que está pasando hoy en día en el mundo. Instrucciones del gobierno israelí para el público. En aquel entonces no se sabía cuál era el arma fuerte de esta gente, si eran armas químicas. ¿Y qué recomendaron? No usen los bomb shelters para ocultarse, sino métanse en su cuarto, sellen las ventanas, tengan comida y agua allá y quédense ahí, sellados. Y en aquel entonces, recuerdo, esta también es muy antigua, se citaba un pasuk, Lej a mí, el pasuk de Yeshayahu, que ahora también se cita en Yeshayahu, donde dice que mi pueblo vaya ¿dónde? A su cuarto, a su casa, a su cuarentena, y que cierre la puerta, cierra tu puerta y espera ahí hasta que pase la furia de Hashem. Entonces, además de estos eventos hay muchos otros. Mencionamos el primer evento en la época de los espías, mencionamos el evento del primer evento militar destruido, el segundo evento militar destruido, la Inquisición, la Primera Guerra Mundial, hasta cierto punto la Segunda Guerra Mundial, Treblinka, la Guerra del Golfo. Pero hubo muchos otros eventos. Hay quien habla también de la expulsión de los judíos de Inglaterra, incluso quienes citan también, como ven en pantalla, la bomba que destruyó el edificio de la sede de la AMIA. Pero en todo caso vemos que no pareciera aleatorio, al contrario, pareciera que hay efectivamente periodos en el tiempo del año judío en el cual Hashem dispuso ciertas precondiciones, cierta potencial, el cual deberíamos aprovechar, o para tener más cuidado, o para buscar de alguna manera victoria. ¿Sí? Y esas comenzaron con el 17 de Tamuz, dentro de las 3 semanas. Comenzaron, como dijimos, este año, en julio 9. Llegan y hacen que dentro de ese periodo de 3 semanas se intensifique ese potencial no tan positivo cuando comienza el mes de Av, en los Kodesh Av, y que se acentúa aún cuando comienza la semana que contiene el día 9 de Av, que se intensifique y llega a su clímax el 9 y el 10 de Av. Bet Hashem no quiere decir, como sabemos, cualquier, ni siquiera potencial, sino profecía que es aún más fuerte, una profecía que sea para mal. Baruch Hashem, sabemos que siempre puede ser anulada con nuestras acciones. Teshuvah, Tefilá y Tzedakah pueden romper cualquier que será. Entonces, va bien,
Estas 3 semanas deberían ser una alarma a nosotros. ¿Para qué? No para preocuparse, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, está en la autopista y pasa por un terreno más peligroso, ¿qué hace? Está más consciente a manejar, baja la velocidad, pone el pie cerca del freno, está más atento. En este caso, sabemos que son 3 semanas muy especiales que debemos hacer, bajar la velocidad, tal vez reflexionar más sobre los errores que Am Israel, que a fin de cuentas somos nosotros mismos, cometimos en el pasado, más aún en estas semanas, más aún desde históricamente lo que ocurrió desde la Sirat Hinam, que fue una de las grandes averot que trajo como consecuencia la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Cómo rectificarla? Entonces, cuando el pueblo judío recuerda algún acontecimiento de este estilo, no es solamente como dijimos antes un cumpleaños, no. Es las semanas de, ahora de nuevo estamos reviviendo la oportunidad, el potencial de rectificar lo que ocurrió en aquel entonces. Cuentan, no sé hasta qué punto es cierto, pero cuentan fuentes que parecieran fidedignas que en una oportunidad dicen que Napoleón estaba caminando por las calles de París y cuando pasó por una sinagoga y vio los sonidos, los llantos de los Yehudim adentro, preguntó, ¿qué pasa a esta gente? ¿Qué ocurre con esta gente? Y le comentaron a Napoleón, es que hoy es el 9 de Av, Tisha B'Av, y los judíos están recordando la destrucción de su Bet HaMikdash. ¿Qué? ¿Hace cuánto ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió esa destrucción? Y él dijo, si los Yehudim están hoy en día todavía recordando con tristeza y lamentando algo que ocurrió cientos de años atrás, dicen que dijo, estoy convencido, no sé si esta es una buena fuente para hacerlo creer o no, pero que este pueblo es un pueblo que tiene garantizado un futuro y que Be'ezrat Hashem se pueda reconstruir. El Bet HaMikdash, todos sabemos dónde está el Bet HaMikdash ubicado. Y es curioso que históricamente fue destruido 2 veces, primer Bet HaMikdash, segundo Bet HaMikdash. Y como mostramos en clases pasadas, Midrash en Shir HaShirim Rabbah, con respecto al segundo capítulo, versículo 9 de Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, explica que la presencia divina nunca se retirará detrás del Kotel HaMaraví, del muro occidental del Bet HaMikdash, porque ese muro jamás será destruido. Y efectivamente ese muro aún está allá. Pero curiosamente, uno de los motivos por los cuales está allá, cuentan que cuando Vespasiano, uno de los actores de la destrucción, envió por el general que había llevado a cabo esa destrucción, uno de ellos, y le dijo, ¿por qué no hiciste una destrucción completa? ¿Por qué no tumbaste también esa pared? Y el que contestó, no lo hice, al contrario, por tu honor, porque si queda algo de la ruina, va a quedar una evidencia que tú lo destruiste. Si realmente hubiera destruido todo, entonces no quedaría ninguna evidencia para el futuro, nadie recordaría ni siquiera que aquí hubo un templo. Obviamente eso es lo que él creyó que hizo. Desde arriba Hashem manejó su pensamiento para que efectivamente ese muro occidental no fuera destruido, tal cual como la Torá nos garantizó. Y cuenta una historia un poco triste de que estos 3 señores, por cierto, hace poco aparecieron juntos de nuevo, ya mucho mayores, los 3 soldados que probablemente encabezaron el pelotón que entró a liberar ese muro. Cuentan que 2 de ellos lloraron y el tercero estaba contemplando lo que sucedía. Sin embargo, este tercero no estaba llorando. Al cabo de cierto tiempo, también se puso a llorar. Los imitó. Pero confesó que él estaba llorando. ¿Por qué? Por la pena, por recordar la pérdida que habíamos tenido al Bet HaMikdash y finalmente la sensación de volver a estar cerca de ese muro. No. Él, un soldado yudí, estaba llorando porque ni siquiera sabía que estaba frente a él. Parece mentira. De los millones de Yehudim que están hoy en día en el mundo, ¿cuántos Yehudim realmente conocen de nuestra historia? ¿Cuántos tienen de nuestros Yehudim, de nosotros estamos apegados todavía al pueblo judío? Un pequeño porcentaje. ¿El soldado por qué lloró? Lloró porque ni siquiera sabía por qué tenía que llorar, por qué lloraban sus compañeros.
Qué triste. Qué triste no entender que un pueblo, el pueblo del libro, un pueblo milenario, dentro de nosotros mismos no podamos ni siquiera recordar eventos tan trascendentales, que no son eventos netamente históricos que pasaron y ya culminaron y hoy hacemos un cumpleaños, no, sino que son eventos que nos ayudan a entender cómo hoy en día vivir, cómo aprovechar cada uno de los tiempos y qué tipo de cuidado tener en cada una de las épocas. Quiero mostrarles una película. Tiene que ver también con los eventos circulares que ocurren en la vida. Hay un rabino muy joven, también escucharon de él, el Rab Yoel Gold. Él se dedica, entre otras cosas, tiene un programa de hacer videos sobre historias reales, de Ashgaha Pratit, supervivencia divina, historias que se llaman mucho la atención. Y en las historias muestran los personajes originales, nombre y apellido, varios lugares reales. Y son realmente, causan shock al verla. La historia que vamos a ver ahorita, yo la había escuchado, pero uno al escucharla puede pensar, ¿será cierta? ¿No será cierta? En el video que van a ver ahorita van a ver el personaje principal contando la historia. Como el video tiene un poquito de música de fondo, voy a tratar de ponerlo muy bajito. Eso me va a ayudar además a hacer la traducción, porque el video original que van a ver es en inglés con títulos en hebreo. Cada año, dice, cada año en Rosh Hashanah, antes de llegar a Rosh Hashanah, esta familia tenía la costumbre de ir al cementerio. ¿Al cementerio para qué? Era el Yortzai, el día, el aniversario de la muerte del papá de esta señora. Esta señora viajaba de Deal, New Jersey, con su esposo hacia el cementerio. Este es el esposo. El esposo cuenta que sale de la autopista 440 para dirigirse al cementerio. ¿Qué ocurrió? Esta oportunidad no podían visitar exactamente el día del Yortzai a la tumba del papá que había fallecido y decidieron ir unos días antes. Están allá, dicen Tehilim, y terminan. Al terminar, él se da cuenta que hay un grupo de personas cerca de otra tumba. Y ese grupo de personas, en este cementerio Yehudi, están buscando una 10ª persona para decir Kadish. Y lo llaman a él, escuchen. Él obviamente se dirige, decide acompañar y ser el 10º en el grupo, para que puedan decir Kadish. Él va como el número 10, se acerca, se junta con ellos y pueden decir Kadish. Pero él observa algo extraño. Al terminar el Kadish, se van todos. Y él no puede creerlo, que aún no han cubierto la tumba, sino que dejan a unos señores, a unos trabajadores con un tractor para que se encarguen de enterrarlo, de realmente enterrarlo. A él dice, no puede ser, ¿cómo hacen esto? Obviamente pensó, esta gente no sabe cuál es el valor, cómo debe hacerse en un caso de este estilo. ¿Sabes qué? Una vez que se fueron los otros señores, decidió plantearle al trabajador del tractor, ¿te importaría si me das una pala y te vas y yo me encargo, yo voy a enterrar, a cubrir el ataúd? A pesar de que él le dijo a esta gente que estaba allá, ¿por qué no ustedes me ayudan a terminar de cubrir? Ellos dijeron, no, nosotros no hacemos eso, y se fueron en el carro. Él convenció al trabajador del tractor, le dio la pala, y él dice, ahora que se acuerda en sus años de estudio en la yeshiva, que un caso como esto es lo que se llama un met mitzvah. Es como cuando alguien se encuentra un muerto, uno tiene una mitzvah muy grande y un deber de enterrar a ese muerto, porque a fin de cuentas estaba en un hueco, pero no estaba cubierto. Entonces, recordando sus años de yeshiva, dice, esta es la ocasión de mi vida de cumplir con la mitzvah de met mitzvah, de enterrarlo. Dice, no solamente met mitzvah quiere decir que no haya más nadie que se encargue de enterrarlo, encontrarse un cuerpo en el campo abandonado, sino incluso ocurre como en este caso que los familiares decidieron abandonarlo e irse, también se va a ver mitzvah. Yo como yudí tengo la obligación de cubrirlo. Tomó la pala y estuvo por horas ahí, solo,
tapando el ataúd. El trabajador se fue, no le importó, le dio la pala y se fue con su tractor. Y estuvo 1 hora y media cavando él solo, hasta que estaba totalmente enterrada la persona. Pero cuando terminó de cubrirlo, se dio cuenta que estaba la marca que dejan, una marca con el nombre de quien había sido enterrado. Y por curiosidad decidió escribir ese nombre para averiguar quién era esa persona que le acaba de enterrar. Dice que de vuelta hacia Brooklyn, él dijo, mira qué casualidad. Un yehudí sabe que no hay casualidades. En principio ese no era el día que me correspondía ir al cementerio, pero este año tuvimos que ir antes de tiempo. Después falta una sola persona y yo estoy en ese momento allá y completo porque creía en Kadish. Yo quisiera saber quién es esta persona a la que yo enterré. Y entonces anotó el nombre, comienza a hacer llamadas. Y una de las primeras llamadas que se le ocurre hacer es a uno de sus rebbi, uno de sus rabinos, que había sido el director ejecutivo de la yeshiva de Baltimore, de Ner Israel, donde él había estudiado. Y le dice, Rab, por casualidad, ¿usted podrá ayudar o conoce a alguien de este nombre? Y le da el nombre de la persona a la que él acababa de enterrar. Escuchen quién era esa persona. Dice que cuando le dijo el nombre, casi se desmaya. Cuando le contó la historia y él le dijo el nombre, le dijo, ¿sabes quién es esa persona? Te voy a contar quién es esa persona. Tú venías de Seattle, Washington, del otro extremo del país, ¿sí? Del extremo occidental de Estados Unidos, el noroeste. Y llegaste a esta otra costa. Y tu papá no tenía trabajo, no tenía recursos. Pero tú querías estudiar en una yeshiva. Y viniste a nuestra yeshiva, Ner Israel. Y te admitimos, pero no había cómo cubrir tus estudios. Tu padre consiguió un trabajo, pero perdió el trabajo inmediatamente. No tenía recursos. Tenemos que buscar a alguien que cubriera todos tus estudios en la yeshiva. Rav Nurenberg, esta misma persona a la cual él llamó para preguntarle si sabía quién era este señor que había enterrado, ¿qué le dijo? Cuando él supo que este niño venía de Seattle, su papá perdió el trabajo, no tenía recursos y quería estudiar la yeshiva, él tomó personalmente como su responsabilidad buscar a alguien que quisiera cubrir los costos de todo su estudio por todos estos años. Y encontró a una persona que fue voluntaria. La persona le dijo que decidió pagar todos tus años de estudio en la yeshiva es la persona que tú enterraste. Dijo ahorita, es un círculo. La persona que pagó por toda educación en yeshiva, la yeshiva en la cual él aprendió la importancia de atender un met mitzvah, y por lo cual él optó por enterrar personalmente a esta persona. Dice Rabbi Gold que en Rosh Hashanah decimos, dicen en Musaf, que Hashem recuerda a qué? A todos los que olvidan, a todos los olvidados. Dice, cuando tú olvidas, Hashem te acuerda. Y cuando tú te acuerdas, Hashem olvida. Cuando la persona hace favores, ayuda, kesed, y olvida, no lo saca en cara, no espera un pago inmediato, Hashem se acuerda y hace que ese pago vuelva. Cuando la persona, por el contrario, no olvida y saca en cara, entonces Hashem se olvida de corresponderte, al menos de forma extra.
them to do it in return. You hold them accountable for it. You remind them about it. Hashem says, well, if you remember, I can forget about it. When you forget what you do for others, you help them, and you let them off the hook. You don't expect anything in return. Hashem says, I will remember that decades later, when everybody has forgotten. Décadas después, cuando todos habían olvidado acerca de esa ayuda que este Señor dio, Hashem se acordó para poner a esta persona de nuevo en el camino y encargarse de darle un entierro como corresponde, de acuerdo a la Halajá. La vida como la creó Hashem pudo haber creado una vida que fuera simplemente un día muy largo de 120 años. Un amanecer y un anochecer al final de 120 años. Hashem no lo hizo así. Hashem creó días de 24 horas, en lo cual también vemos un fenómeno circular. El día se repite de nuevo. Tal vez una de las intenciones es ayudarnos a realizar que la persona tiene una nueva oportunidad en ese ciclo. También en ese ciclo de qué? De repetir y cada vez mejorar aquello que no pudo hacer antes. Y realmente hacer la Teshuvá, que es la oportunidad de volver a pasar por el mismo punto y hacerlo ahorita mejor. Y así es cada día, y así es cada semana, así es cada Shabbat. Cada Shabbat y cada Purim y cada Pesach, volver a pasar por un momento en el tiempo similar al que ya pasamos antes, pero ahora hacerlo de mejor manera. Más aún si sabemos que no es casual, sino que Hashem realmente lo hizo de esa manera para darnos una oportunidad nueva en cada momento, aprovecharlo. Estamos viviendo una época muy especial, no hace falta ni siquiera comentarlo, todos sabemos. Y alguien mencionaba hace poco que cuáles son todos los planes de Hashem es difícil saber, pero sin duda que la cantidad de shiurim que no paran. En un momento que uno podría pensar que hubiera sido lo más difícil, cuando no hay la posibilidad de salir a la calle, y de la nada surgieron estos medios, bien sea Zoom o cualquier otro parecido, para teleconferencia. Hoy en día, mañana es Argentina, ahora es Panamá, ahora ya es México. Y lo que llama la atención es el hambre y cómo la gente asiste en cantidades impresionantes. En algunos casos, muchos charlistas, conferencistas tienen más gente ahora que la que tenían cuando físicamente se podría ir. Entonces eso corresponde también a parte de la profecía de Amós, que dice, Ineyamim Baim, van a venir días de un Hashem que está diciendo, está como prometiendo, que va a mandar, Vishlachti Raab Ba'ar, va a mandar hambre a la tierra, pero no hambre de pan, no hambre material, ni sed de agua, sino que una necesidad, un hambre de qué? De escuchar la palabra de Hashem, de escuchar Shiurim de Torah, de poder aprender, de poder avanzar, y entender que en todo caso, cuando Hashem nos ayuda, creando a veces incluso dificultades, subiendo la barra, muchas veces eso que parece una dificultad no es más que una oportunidad para mejorar. Mucha gente que en estos horarios estaría ahora en la calle haciendo cualquier otra cosa, tiene que estar encerrado. ¿Sabes qué? Si estoy encerrado, ¿por qué no escuchar un shiur de Torah que jamás hubiera escuchado? Y Baruch Hashem, son muchos los que hoy en día escriben un email. ¿Sabes qué? Después del shiur que escuché, decidí comenzar a hacer tal o cual mitzvah, decidí probar tal o cual cosa que se mencionó en la clase. Sin duda que cada quien tiene que aprovechar, y cada quien en su medida, y cada quien dependiendo de donde esté parado, pero no quedarse estático. Hashem hizo un mundo donde da oportunidad, y da otra oportunidad, y otra oportunidad. Y viene un Purim, viene un segundo Purim, viene un Shabbat, viene otro Shabbat, y otro día. Es un día nuevo, es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para tratar de acordarnos qué hicimos ayer o anteayer, cuando pasamos por el mismo punto de esa espiral, pero ahora hacerlo un poquito más arriba, un poquito mejor. Que todos tengan verajá, atzlajá, vamos a hacer un pequeño cambio en el horario para comenzar a partir de la semana que viene, a partir de las 8:30, en lugar de las 8 de la noche. Si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla ahora, bien sea por el chat, o pueden quitarse el mute. Para Argentina sería 21:30. Exactamente, en Argentina sería 9:30
Cuando dije 8:30, gracias, es la hora en la hora de Miami, pero para Argentina y para Uruguay sería la semana que viene a partir de las 9:30, que son 8:30 de Miami. Y esta vez yo recibí los datos a través de Matías, pero ¿cómo podemos hacer para recibirlos si no es por Qué él? bueno, entonces voy a ponerte mi email ahora por el chat. Envíame un email y Beliner, yo voy a incluirlos a quienes deseen, los incluyo en el mail para que automáticamente reciba los anuncios de las próximas clases. Si no, también te puedo poner el mío en el chat. Ok, vale, Bárbaro. perfecto. Gracias. Bien, entonces ya me estamos viéndonos, si Dios quiere, la semana que viene a partir de las 9:30. Mañana, martes, va a haber una clase que está organizando el Rav Yakar de Argentina. No tengo todavía el detalle de la conferencia, va a ser vía Zoom también. Si alguien quiere, puede enviarme un email también y con gusto le hago llegar la invitación una vez que yo la tenga. Pero muchísimas gracias por la asistencia de hoy. Nos vemos esta la semana que viene. Todo lo mejor. Con la cabo del Lillao, Zaku Baruch. Hazak Mats, todo lo mejor.